En un entorno global donde las tensiones políticas y conflictos a menudo toman el centro del escenario, la reciente confrontación entre Rusia y Estados Unidos ha capturado la atención de la comunidad internacional, resaltando una vez más las complejas dinámicas de poder y los principios legales en juego. El gobierno ruso ha acusado a Estados Unidos de hipocresía por su oposición a una investigación del Tribunal Penal Internacional, TPI, contra Israel, a pesar de haber apoyado una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, relacionada con la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022. Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, expresó en su cuenta de Telegram que la actitud de Estados Unidos es una muestra de la estratificación de la conciencia entre los estrategas de la Casa Blanca, señalando además que los jueces del TPI están actualmente bajo sanciones estadounidenses. Esta acusación no solo subraya las discrepancias en la aplicación de normas internacionales, sino que también destaca el aislamiento percibido de Israel respecto al Estatuto de Roma, del cual no es firmante, lo que Estados Unidos utiliza como justificación para argumentar que el TPI no tiene jurisdicción sobre Israel. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, reiteraron que Washington no apoya la investigación del TPI sobre los ataques realizados por el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas, el 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí contra Gaza. Esta postura ha provocado críticas, incluyendo las del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, quien calificó de vergonzosa la posibilidad de que el tribunal emita una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha declarado que el tribunal tiene jurisdicción sobre cualquier posible crimen de guerra cometido por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Netanyahu, por su parte, ha afirmado que su gobierno nunca aceptará la autoridad del TPI, acusándolo de intentar socavar su derecho a la defensa. Este conflicto jurídico no solo refleja la tensión entre la soberanía nacional y la jurisdicción internacional, sino que también plantea preguntas sobre la efectividad y el alcance del derecho internacional. Mientras tanto, la situación en Gaza continúa atrayendo la atención mundial, con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instando tanto a Hamas como a Tel Aviv a llegar a un acuerdo de alto el fuego por el bien de los civiles palestinos e israelíes. La comunidad internacional permanece dividida. Algunos estados respaldan la posición de Israel de defenderse contra lo que consideran actos de terrorismo, mientras que otros critican las tácticas militares empleadas, que a menudo resultan en altas cifras de víctimas civiles. Este último episodio destaca una vez más la importancia del periodismo y la información libre, como se evidencia en la reciente concesión del Premio Mundial de Libertad de Prensa de la UNESCO a periodistas palestinos que cubren la guerra en Gaza. Estos reporteros desempeñan un papel vital en documentar los acontecimientos y asegurar que el público mundial reciba una imagen precisa de los conflictos en curso. La discusión en torno al TPI y su autoridad revela las dificultades inherentes en la gestión de la justicia internacional, especialmente cuando los intereses nacionales y las alianzas políticas entran en juego. Este debate también subraya la necesidad crítica de transparencia, responsabilidad y un compromiso renovado con los principios de justicia internacional, que son esenciales para la resolución de conflictos y la promoción de la paz a largo plazo. En conclusión, mientras las acusaciones de hipocresía y los debates sobre la jurisdicción del TPI dominan los titulares, los fundamentos de estos conflictos, soberanía, legalidad internacional y la protección de los derechos humanos, requieren una consideración cuidadosa y una discusión profunda. La comunidad internacional se enfrenta al desafío continuo de cómo equilibrar estas cuestiones complejas en un mundo cada vez más interconectado y politizado. El caso del TPI, Israel y las acusaciones cruzadas entre Rusia y Estados Unidos reflejan esta tensión y subrayan la urgencia de abordar estas problemáticas globales con una visión tanto justa como pragmática. La naturaleza de las relaciones internacionales a menudo se ve influida por la diplomacia, las alianzas estratégicas y los principios legales que pueden en ocasiones parecer contradictorios o incluso conflictivos. La capacidad del derecho internacional para mediar en estos conflictos está en constante evolución y prueba.
La integridad y la autoridad de instituciones como el TPI son fundamentales para su efectividad y para la percepción de su imparcialidad y relevancia. El papel de Estados Unidos como una potencia mundial confiere una influencia significativa en cómo se interpretan y aplican las normas internacionales, especialmente en situaciones donde sus propios intereses políticos o de seguridad están en juego. Esta influencia es una espada de doble filo. Puede liderar en la promoción de la paz y la justicia, o puede ser vista como un agente de doble estándar, dependiendo de la perspectiva desde la que se mire. Por otro lado, la posición de Rusia en este escenario no solo es una respuesta a sus propias circunstancias geopolíticas, sino también un reflejo de su intento de afirmarse como una voz crítica en el panorama internacional, cuestionando las motivaciones y acciones de otros estados bajo el paraguas del derecho internacional. La confrontación dialéctica entre Rusia y Estados Unidos por la jurisdicción y la legitimidad del TPI ilustra la complejidad de gestionar la ley internacional en un mundo donde las viejas y nuevas potencias compiten por influencia y legitimidad. Israel, atrapado en medio de estos debates, sigue siendo un foco de controversia internacional, navegando entre su seguridad nacional y las exigencias de cumplimiento con estándares internacionales de conducta en conflictos armados. El rechazo de Israel a reconocer la autoridad del TPI es emblemático de un problema más amplio que enfrentan muchas naciones que perciben la justicia internacional como potencialmente contraria a sus intereses de seguridad. La necesidad de un diálogo constructivo y sostenido entre las naciones nunca ha sido más crítica. Mientras que las figuras políticas pueden presentar posiciones firmes en foros públicos, los trabajos detrás de escena por diplomáticos y asesores legales continúan siendo clave para encontrar soluciones viables que respeten tanto la soberanía nacional como los principios de justicia y derechos humanos. Finalmente, el papel de los medios de comunicación y el periodismo en este entorno es crucial. Al informar sobre estas cuestiones, no solo proporcionan una ventana al mundo sobre los acontecimientos internacionales, sino que también ofrecen una plataforma para el debate, la crítica y el análisis necesario que fomenta una mayor comprensión y, en última instancia, soluciones más efectivas. La libertad de prensa y el periodismo de investigación son componentes esenciales en la construcción de una sociedad informada y activa en la gobernanza global. En resumen, la saga en torno al TPI y las tensiones entre Rusia, Estados Unidos e Israel son un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta la comunidad internacional. La búsqueda de equilibrio entre la justicia, la ley y la política internacional es un proceso continuo que requiere compromiso, diálogo y, sobre todo, un compromiso renovado con los principios universales de derechos humanos y justicia global.